Estamos con la invitada del día de hoy. Yo la presento, Dale, ¿querés? preséntela. Ella es María Laura Postigliane, es coordinadora de las MUMALA, que son las Mujeres de la Matria Latinoamericana, movimiento social que realiza un aporte a la construcción de una sociedad justa e igualitaria para todos. Ella se convirtió en una de las muchas mujeres referentes por la lucha contra la violencia de género en todo el territorio provincial. Su profesionalismo y compromiso social le permitió ser una de las 6 mujeres empoderadas que integrará el Observatorio contra la Violencia de la Mujer en Salta. Es madre de una niña pequeña, de un poquito más de 1 año, y todavía desde su maternidad levantó la bandera para que la ciudad y toda la provincia crezcan en la defensa de los derechos humanos. ¿No es linda la presentación? Hermosa, está muy bien. Yo no te iba a presentar así que muy bien que la dejamos a ella. Y yo porque Eva le pone, viste, como... Mucho sí, romanticismo. ¿Cómo estás, María Laura? Muy bien, muchas gracias por las palabras. Por favor, encantada. Vos sabés que admiramos mucho tu trabajo desde este lugar. Yo personalmente, hay que ponerle voluntad el cuerpo, sí, a esto que se está haciendo en Salta y que es un poco novedoso para esta cultura machista en la que estamos inmersos, ¿no? Por ahí para nosotras no es tan novedoso, pero para la gente le resulta. Que nos está escuchando. Una cosa bueno, así. También hay que decir que María Laura en la última elección fue candidata, ¿cómo se dice, María Laura? Precandidata. Fue precandidata a diputada nacional y pertenece a Libres del Sur. O sea, yo tengo miedo, por ahí digo algo que no, perfecto. Bien, Laura hace mucho que milita también, no solo por los derechos de la mujer, sino también en política. Es una dirigente de Salta que representa a las mujeres, y nosotros, como tratamos siempre de tener todos los sábados una entrevista que muestre el testimonio de una mujer empoderada. Entonces, más allá de hablar de un tema puntual, que vamos a aprovechar que te tenemos acá, queremos saber un poco de tu historia, María Laura. Contanos cuándo arrancó tu necesidad de luchar por los derechos de otras mujeres, de estar comprometida con eso, con el género. Bueno, en verdad, yo cuando estudié en grado no vi este tema. No, la verdad, tenía una profesora. Sos abogada, ¿no es cierto? Soy abogada. Yo tuve la oportunidad de hacer algunas materias en España y allá está muy fuerte lo del feminismo, incluso hace muchos más años que acá. Yo tenía una profesora que decía las y los, ¿no? Y yo decía, ¿por qué habla así? O sea, la verdad que no terminaba de entender, y en ese momento me parecía, no sé, innecesario. Raro. Yo pensaba, pero si somos todos iguales, ¿no? Bueno, lo que muchas personas también piensan, decir, si somos iguales ante la ley, no hay diferencia, las mujeres trabajamos, estudiamos, todo, tenemos los mismos derechos. Y nada, me sonó, pero en ese momento no hice ningún proceso, digamos. Después, más adelante, bueno, yo estudié afuera, en Buenos Aires. ¿A dónde estudiaste? ¿Vos te fuiste a los 17, 18? 17, me fui a Buenos Aires a estudiar. Cuando me recibí, me salió, al poquito tiempo de recibida, un trabajo en el interior de Salta. Entonces, sin escalas. Claro. A Rivadavia, Banda Norte. De la gran ciudad, sí, a Rivadavia, Banda sí. Norte. Bueno, ¿cuántos años tenías? 24. 24. ¿Y qué te fuiste a hacer ahí, María Laura? Ahí participé de un proyecto que era para trabajar con adolescentes, lo cual, digamos, después me dio pie para entrar como becaria en la especialidad en el abordaje integral de problemáticas sociales en el ámbito comunitario, que fui becaria por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, ahí ya como que me adentré más en el trabajo comunitario, en territorio, en distintos barrios. Acá me tocó en la zona este de la capital, al año siguiente, digamos. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de conocer a las personas que en ese momento conformaban el movimiento Barrios de Pie, Libres del Sur, y bueno, ahí decidí ingresar en política porque, bueno, yo, por todo lo que ya había vivido, me parecía que algunas desigualdades, algunas cuestiones que me parecían que tenían que cambiar, era a través de la política la única herramienta que podíamos utilizar. Uh-huh.
Yo quiero hacer una pregunta en este sentido porque me genera yo también cuando yo empecé a laburar muy jovencita en el Nuevo Diario y en un momento histórico de Salta en donde Barrios de Pie era una organización política muy importante, tenía trabajo territorial muy importante. ¿De qué año estamos hablando? A ver, cuéntenme, ubíquenme a mí. 2004, el gobernador de esta provincia era Juan Carlos Romero. A nivel social estaba toda la cosa medio convulsionada y Barrios de Pie llegó a ser, entre otras cosas, donde hacía movilizaciones, donde se acercaba hacia distintos organismos del Estado pidiendo la colaboración para bajarla en los comedores, alfabetizando a los chicos, dándoles de comer y toda una historia. En medio de todo eso, un buen día como protesta dijo, así, hacete el pícaro, me voy a protestar a la Plaza 9 de Julio. Y se ubicaron frente a la Catedral Basílica de Salta con unos tablones y unas mesas muy grandes a servirles una porción de anchi, me parece, a los chicos, pero me acuerdo que me quedó grabado porque además había toda una significancia. ¿Vos ya y estabas un ahí, trasfondo, María Laura? ¿viste? Con lo eclesiástico. No, pero sí, creo que eran otras épocas en la política también, ¿no? Eran otras épocas. ¿no? Pero la pregunta es, básicamente, sí, ¿qué pasó con Barrios de Pie? ¿O Barrios de Pie se convirtió en Libres del Sur? Son dos cosas distintas. Barrios de Pie es un movimiento social que sigue haciendo esos trabajos que vos decís. Siempre me retan porque no me acuerdo cuántos, pero tenemos son muchos. Merenderos, comedores, muchos. Apoyo escolar, centros de desarrollo infantil. Lo que sí quizás se fue como transformando, porque en algún momento vos, bueno, fue y vino, digamos, ¿no? Esto de dar la asistencia básica, que es dar la merienda a los chicos o dar un almuerzo, y después a eso le fueron incorporando apoyo escolar y otras, sí, con respecto a las mujeres, el tema de talleres de distintas manualidades, incorporando temas referidos a género. Entonces, eso sigue en pie, digamos, en toda la capital, en distintos barrios. Pero bueno, sí, son épocas distintas en donde ya quizá lo que se trata de hacer es consolidar esos espacios en los distintos lugares. Barrios de Pie forma parte de Libres del Sur, que es el movimiento político. Claro. Como Mumalá. Claro, y ahí vamos a eso. Ahí vamos. Sí, ahí queríamos llegar, en verdad. Y ahí, siguiendo un poquito con la historia, cuando ingreso al movimiento, el movimiento tenía su área de género. Y ahí súper innovador, ¿no? Porque, digamos, los que venimos, yo que vengo del peronismo, o sea, lo más parecido a eso es la rama femenina, que no tiene nada que ver con el género, digamos. Yo siempre digo, la rama femenina atrasa por lo menos 80 años, porque, o sea, tener que tener una rama femenina es como ya... Y en cambio Mumalá... Los hermanitos menores. Claro, sí. Y Mumalá se constituye entonces como un brazo social y de género de Libres del Sur. Sí, claro. Bien. Sí. El movimiento ya traía distintas experiencias, bueno, desde los 90, ¿no? Con la red de mujeres solidarias y bueno, otras experiencias. Y bueno, ya tenía, cuando yo ingreso, digamos, a lo que era el área de género, ya había todo un recorrido de otras compañeras que, por supuesto, enriquecen, es lo que más enriquece, creo. Y en ese año, al año siguiente, creo que fue 2006-2007, como me doy cuenta que me faltaban herramientas, y me anoto en la especialidad en estudios de género en la UNSA, que bueno, hay varias compañeras que son conocidas ahora del trabajo y todo, que empezamos a estudiar eso, ¿no? Porque hace falta... ¿Estudiaste con Alicia vos ahí? Sí, no. con Alicia. De ahí se conocen todas. Con no razón. Todas no, pero éramos 10, 12, no más, ¿no? Sí, bueno, todas las que pero a veces, a esto quiero decir con esto que cuando se habla de género, parece que es algo tan obvio, pero es todo, vos lo sabés perfectamente, es todo un entramado teórico, conceptual, distinto. Que requiere de formación. Una formación muy... Yo a veces me siento como dicen, viste, los científicos que transmiten, ¿no? Aquellos conocimientos o aquellas cuestiones que por ahí parecen que son tan obvias o tan evidentes, y no lo son. Muchas veces se genera confusión, como por ejemplo que la violencia de género es contra el varón y la mujer, ¿no? Hay mucha gente y todavía piensa eso, y no es así.
Entonces hay que explicar y contar. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar eso con profesoras como Diana Mafía, María Elisa Femenías, Qué placer, ¿no? La verdad, hermoso, una experiencia muy linda. ¿Eso qué año fue, María Laura? En el año 2006. Hasta 2007, 2008 estuvieron, 2006, más o menos. Sí. ¿Hiciste tu trabajo? No, está bien. Estoy haciéndolo. Vivi también estuvo ahí, Viviana Marton, que todavía tampoco lo hizo, Sí. que ella lo quiere hacer con violencia obstétrica, porque esto, la Sí, academia, sí. viste que requiere toda otra postura. Es distinto. Las compañeras que hacen territorio tienen otra impronta, y la academia requiere esto de sentarte, armar, digamos, es otra lógica. Pero claro, de ahí se conocen todas, Sí. digamos, las chicas acá en Salta. Marta, César también. Claro. Estuvo. Sí. Perfecto. Bueno, y eso fue, volviendo, año 2007, vos te formaste. Más o menos, sí. Y bueno, de ahí yo siempre, bueno, por supuesto ejercí mi profesión de manera independiente porque, bueno, bien ustedes saben, la política tiene sus idas y Vaivenes. vueltas, digamos, y nosotras, por lo menos desde Libre del Sur, no nos casamos con un cargo. Entonces, sabiendo eso y siendo conscientes de que hoy podemos ocupar determinado lugar y mañana no tenerlo, porque lo que decide es lo político, Ujú. no es lo personal, digamos. Tengo mi estudio particular y bueno, yo ejerzo mi profesión. También muy vinculado al género. Sí, pero también hago laboral, civil y bueno, familia. Yo quiero hacerle una pregunta a María Laura. Sí, Bueno, señora. quiero preguntarle qué son las mumalá. Ya entendimos básicamente que tenía que ver con la pata del género, digamos, de un movimiento político, de un partido político, de una expresión política. Pero más allá de eso, digamos, mumalá, mujeres de matria latinoamericana. ¿Qué significa eso, María Laura? Somos una organización de mujeres que se constituye en varias provincias de la Argentina. Sí. No voy a decir todas porque no estaría... No, en La Pampa no hay, por ejemplo. ¿No? No. Sí, en varias provincias. Y bueno, lo que hacemos... Sí, Uy, eso no... sí, suena. Lo que hacemos es trabajar en pos de los derechos de la mujer con distintas actividades y bueno, siempre, o mejor dicho, generalmente, en la mayoría de las veces, todo a pulmón, porque lo hacemos desde una mirada, digamos, política, ¿no? De cómo vemos que, lo que decía antes, ¿no? Sí. Cómo vemos que hay que incorporar estos temas en la agenda. Nosotras, por ejemplo, acá en Salta veníamos planteando hace muchos años, desde el año 2012, que se tenía que declarar la emergencia. Hicimos muchísimas actividades referidas a esto. Yo creo que, por supuesto que no fuimos las únicas, fue un montón de organizaciones de mujeres Bien. que estuvimos en este proceso. Y logramos, ¿no?, incorporar esto en la agenda, logramos que se hable de esto en los medios, logramos que hoy haya un observatorio, que hayan algunas políticas que se han planteado, que se creen los juzgados especializados. Creo que el rol del movimiento de mujeres, bueno, que esto también se estudia bastante en la academia, el rol del movimiento de mujeres, ¿no? Cómo verlo plasmado en una realidad y verlo en tu propio lugar, ¿no? Y cómo ser artífices y ser parte de los cambios sociales que se van dando. Sí, ser protagonista en algún sí, punto, porque no ser importa, protagonista. vos sos la cara visible, pero hay muchas otras también. Somos muchas compañeras y generalmente lo que hacemos es capacitar. Es uno de nuestros fuertes, no hacemos talleres, charlas. Ahora están con una Lugares. capacitación, ¿no es cierto? ¿O ya terminó? Ya terminó. Ah, Hicimos la última que hicimos, porque desde el año pasado hicimos una experiencia de monitoreo de la ley 26485 en distintas provincias que tenemos compañeras, tomando los puntos o los indicadores que da la ley y analizando cada uno de ellos y relevando. Y este año lo que hicimos fue una encuesta de la ley. Y bueno, capacitamos a las encuestadoras, que también todas se coparon, explicamos, ¿no?, cuál era la importancia de que una organización de mujeres pueda aportar este dato, porque de ahí, de las encuestas, van a salir algunos datos importantes,
que tienen que ver con el conocimiento de la ley, con el conocimiento de las personas sobre qué es la violencia de género, qué es la violencia contra la mujer, cuáles son los tipos y modalidades, acoso callejero también. Y eso fue lo último que hicimos. Y generalmente... ¿Ya están procesados los datos? No, estamos todavía terminando encuestas. Y después, bueno, ya los presentaremos. Está muy bien. Vos sabés que nosotros desde la Fundación Contemporánea hicimos lo mismo con las mujeres de la bueno, es como un poco irresponsable a nosotras que tenemos la responsabilidad del observatorio, pero plantear esto, pero lo cierto es que cuando no había lo hacíamos lo mismo. Entonces, nosotras ya lo teníamos claro, decidido desde principios de año, así que teníamos que hacerlo. Habíamos tomado la decisión en la reunión nacional de Mumalá de hacer estas encuestas. Bueno, en verdad, esto hay que decir, si las organizaciones toman la función de hacer monitoreos o relevamientos, es porque desde el Estado es una falencia, exacto, lo sabemos, ¿no? Entonces, exacto, bueno, también el aporte que se puede hacer y también nosotras mismas tener datos que nos sirvan para poder trabajar mejor en el territorio. Totalmente. Y además para plantear. Nosotras decimos, bueno, a ver, señores, se tiene que declarar la emergencia. Bueno, ¿por qué? Claro. Bueno, ¿por qué? Porque hay tantos casos, porque tanto femicidio, tanto. Entonces, es importante contar también con el dato que nos sirva para interpelar, porque si no estaríamos hablando a ciegas, ¿no? Sí, es bueno, una percepción. ¿Mumalá trabaja solo en Salta Capital o trabaja también en el interior? ¿Y cómo estamos a nivel provincia con el conocimiento de la ley y de todo lo que implican cuestiones de género en relación al resto del país? Bueno, todavía no está terminada, claro que todavía no tenemos terminado, o sea que no tengo estos datos. Pero debe haber así como también una cosa de intuición, esto de participar mi intuición es que hay conocimiento sobre el tema de violencia, porque innegablemente está instalado en la agenda pública de hace mucho tiempo ya, en la provincia sobre todo, pero hay muchas dudas acerca de qué es violencia de género, porque es lo que te digo, dicen contra el varón y contra la mujer, ¿por qué no hablan de la violencia contra el varón? Está bien, no digo que no sea importante o que no exista, pero cuando decimos violencia de género estamos refiriéndonos a violencia contra la mujer, en una violencia que se ejerce en virtud de, no quiero repetir de su género, pero de aquellas pautas o roles sociales por la propia atribuidos por la propia condición de mujer. Entonces, esto nos da la pauta de que todavía falta un camino por andar en entender de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. Digo, yo creo que ya todavía queda algún resabio de justificación, pero en general hay un rechazo a estas formas de violencia, digamos. Digo justificación porque, bueno, en esto de que no, bueno, pero andaba con esto. Sí, siempre justificando el hecho, nosotros tratarnos, como... Sí, siempre lo vemos acá y de hecho nos hacen preguntas. Estamos permanentemente tratando de hacer editorial de género y nos escriben al Facebook las mujeres del interior, sobre todo. Bueno, y que no hay violencia contra los varones y no hay... Sí, y es como tan difícil de explicar porque seguramente haya mujeres que sí ejercen violencia, o sea, no estamos diciendo que no. Lo que pasa es que esto es otra cosa. Pero esta confusión no es de la gente, digamos. No, esta confusión nace con la institucionalidad que confunde o mixtura los términos violencia familiar, violencia intrafamiliar, Está bien, violencia de género y violencia contra la mujer. ¿Me entendés? Entonces en Salta tenemos vigente la ley 7403 de violencia intrafamiliar. La ley salteña no hace alusión a la violencia contra la mujer. Entonces cuando explica contra quiénes, explica las que serían las víctimas, digamos, es cualquier persona que tenga un vínculo familiar o vivan bajo el mismo techo, actual o ex. Entonces, al no enunciar, al no explicitar el contenido de género, esta ley, ¿qué genera? Genera esta confusión y que es lógica y válida y que de hecho ni siquiera es una confusión. La ley no dice que es violencia contra la mujer. No, la ley de femicidio vino como a salvarnos un poco, ¿no? En ese sentido, entonces, adelantar varios casilleros. Por eso yo siempre explico, bueno, miren, señores y señoras, acá el problema de violencia contra la mujer se llama así y tomamos
la definición que da la Convención Interamericana de Belén do Pará, la Ley Nacional 26485, porque, digamos, si no, se genera, ¿no?, esta duda, Ahora los juzgados, estos nuevos, se llaman violencia de género, ¿cómo? Sí, Violencia familiar y de género. Sí. Insisto, al no decir mujer, al no decir, Claro. se genera esta confusión y esta duda. Entonces, es como un doble esfuerzo tener que explicar, incluso a mí los medios también, cuando me entrevistan y me preguntan, ¿y qué pasa con los varones?, ¿no? Claro. Y acá lo que hay que decir es, son distintas formas, dentro de lo que son el abanico de las problemáticas sociales, también hay violencia contra los ancianos, también hay violencia contra los niños, también hay distintas formas De violencia. en las que se manifiesta la violencia. Ahora, la violencia contra las mujeres tiene una forma particular y tiene una causa particular, que son las relaciones desiguales de poder entre los géneros. Ujú. Entonces, a veces por ahí parece que nos estamos como enredando mucho, pero bueno, si un varón ejerce violencia o ejerce actos agresivos y de violencia contra una mujer, esto pasa porque esa forma de violencia está de alguna forma aprendida o tolerada socialmente, claro. está avalada culturalmente. Eso es lo que genera esta forma de violencia contra la mujer, Ujú. que por ser una forma particular deberíamos poder encuadrarla, poder conocerla y poder, digamos, porque si no es difícil abordar una si problemática todo, si todo social. es violencia, nada Claro, es violencia, claro. digamos. Entonces hay que empezar a categorizar y Justamente creo que la manifestación más nítida son los femicidios, que son asesinatos agresivos con tanta agresividad cometidos por parejas o exparejas de esas mujeres a quienes ellos asesinan. O sea, creo que es lo más nítido, lo más evidente, ¿no? El ejemplo más claro. Lo más claro. Entonces, Igual está bueno también hacer hincapié en que las manifestaciones de violencia no son solamente las físicas. No hace falta que tu pareja, expareja, te prenda sea fuego. la que te pegue, la que te prenda fuego, la que te acuchille, la que te termine dañando de una manera muy violenta. Hay también otros tipos de violencia, hay violencia psicológica, también se puede accionar en contra de esto. Y justamente traigo a colación a la mesa una noticia que hemos mirado durante la semana, que recoge muchos datos muy interesantes de otros lugares del mundo, en verdad, pero que pasa en Salta todo el tiempo, y que es esto de que no son específicamente los niños aquellos que frenan, por ejemplo, las carreras profesionales de las mujeres, sino los maridos. Muy El lindo, ¿no? estudio, Es como en muy, verdad, muy colorido muy colorida la nota. Sí. Porque está bueno, a mí me parece interesante muchas veces cómo le podemos entrar a la sociedad desde distintos ámbitos. Desde distintos ámbitos. Muchas veces, claro que y no sé, Laura, vos qué pensarás de esto, es como que los movimientos de mujeres fueron mucho más necesarios en un momento cuando esto no se hablaba. Hoy que todo el mundo tiene identificado, más o menos, vos nos venís marcando claramente algo que todavía falta, siempre falta, pero hoy son necesarios también los comunicadores, las comunicadoras, los medios, que es a través donde vamos a entrar a la casa de todas las personas a decir, che, bueno, a ver, esto es interesante también, ver cómo siempre la mujer que fue madre se la miró como, bueno, viste, el feminismo más clásico era masculinizar un poco en sus formas, y muchas, esto yo sé que es un debate, digamos, pero esta cosa de la maternidad fue muy criticada también, porque como había que salir a ponerse los pantalones, no ahora, vos pensás que no habías nacido, pero cuando empezaron las compañeras del movimiento feminista era como ocupar espacios a más no poder, a discutir contra los hombres, y hoy hay otros lugares, digamos. No sé, Laura, vos qué pensás de todo esto. Sí, con el tema del feminismo también hay una gran confusión, se equipara machismo con feminismo, se entiende que es la herramienta más fácil, claro, digamos, para... Se entiende como que el feminismo vendría a estar en contra de los hombres, y esto nada que ver, digamos, esto hay que aclarar, no es así. El machismo, lamentablemente las dos palabras parecieran, ¿no?, que una es la contraria de la pero otra, no es pero la contraria. no lo es así. Cacofónicamente son parecidas. Claro, entonces machismo hace alusión a una forma de pensamiento en donde el varón se cree superior a la mujer, y el feminismo es una corriente social, política Buenísimo. y de pensamiento que busca la igualdad. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, decimos, ¿no? Entonces nosotras no buscamos que estar mejor que los varones, ejercer poder sobre ellos, no.
lo que el feminismo tiene como desafíos, es como decís, ¿no? Es poder enunciar, es poder enunciar en palabras, en políticas, en planteos, cuáles son las deudas todavía, como por ejemplo este título que por ahí llama un poco la atención y que está bueno. En verdad no son los maridos tampoco los que, no, sin desresponsabilizar, son los roles sociales todavía atribuidos, y son los mensajes. Y es lo que, mira, acá el concepto clave, digamos, para entender todo esto es la violencia simbólica, que es aquella forma de violencia incorporada. Por lo tanto, no la percibimos como violencia, porque la tenemos incorporada dentro de nuestra propia visión, dentro de nuestra propia cultura, dentro de nuestras propias creencias. Entonces, al tenerla incorporada, actuamos de modo tal, ¿no? En función de eso, y no nos damos cuenta. Y acá también, por eso insisto en el título, que no es que los maridos son los... No, digamos, la forma en la que la sociedad está, en la forma en la que la sociedad ve o entiende que tienen que darse las distintas, por ejemplo, cómo se distribuye el trabajo en las familias, y demás. Entonces, y esto lo vemos de una manera implícita o explícita. O sea, por ejemplo, prendemos la televisión, todas las publicidades de limpieza son mujeres felices por limpiar. Te llega Mr. Músculo a darte la solución, pero en verdad no lo usa la mujer. Guante, claro. No, y vieron lo de... Bueno, es genial. Lo de Mr. Músculo, viste, la justificación es buenísima. Su mamá estaba muy ocupada, por favor, ¿no lo vieron? Su mamá estaba muy ocupada limpiando y no le daba bola cuando era chico. Claro. Entonces creó la solución para que la mamá siga limpiando, pero más rápido. Vino el varón a darnos la solución, pero para seguir limpiando más rápido. Es buenísimo. Es que... Bueno, por eso, son todas las cosas, todos los mensajes. Yo siempre digo algo que no sé si se entiende, pero bueno, yo... A ver, diga. Es un doble mensaje el que se le da a la sociedad. Por un lado, el mensaje de la equidad, y por el otro, el sostenimiento de la inequidad. Claro. Entonces sostenerlo. Genera una especie de contraste, un choque en el cual siguen vigentes algunas pautas del patriarcado. Patriarcado es el esquema de pensamiento y valores según el cual la mujer tiene sus roles bien determinados, los varones los suyos, jerárquicamente superior el varón, jerárquicamente superior lo masculino, lo público, lo racional. A eso apuntaba un poco mi comentario anterior. Sí, es como esta parte de la energía de lo masculino, acá que nosotras traemos invitadas así también, que nos hablan de otros temas. Es como la energía de lo masculino es la que termina siendo exitosa socialmente. No importa, estamos hablando de la mujer, pero no importa, si sos varón y tenés más energía, o sea, es como, eso es... Bueno, es cuando la vez pasada discutíamos, me entrevistaba, yo hice una reflexión también sobre el tema de la ley de cupo femenino. Bueno, se amplía al 50%. Entonces yo decía, bueno... Decinos qué pensás de eso, sí. Hay un montón de mujeres que no están en política por el cupo femenino. Cristina Fernández de Kirchner. Ella no entró por una cuestión de cupo, ¿no es cierto? No. Por otras. Cristina puede ser un ejemplo de mujer masculinizada o que toma, ¿no? Sí, parte de la energía, ¿verdad? Exactamente. Tiene una mirada más amplia. No digo con esto ni que es marimacho, o sea, no quiero con esto. Nosotros trabajamos mucho estos conceptos, así que no te preocupes. No vaya a ser nosotros trabajamos mucho los conceptos. Se tome mal, ¿no? Pero sí hay un montón de ejemplos en donde hay mujeres que pudieron llegar a bancas por el cupo femenino. Entonces fue una herramienta que a lo largo de todos estos años en los que estuvo... Por ejemplo, pero sin desmerecer en verdad el trabajo político que hayan hecho, todas las nuestras están ocupando sus bancas a nivel nacional por una cuestión de cupo femenino. De hecho, en nuestra legislatura local, acá nomás en la Mitre, las mujeres ocupan sus bancas a raíz del cupo femenino. No hay una lectura, en verdad, de los diferentes partidos políticos de la importancia que tiene necesariamente la mujer en este ámbito. Es como, bueno, hay que cumplir con aquello que está ordenado, hay que cumplir con el 30%. Rara vez una mujer encabeza una lista, ¿no es cierto? Entonces termina entrando medio colada. Claro, pero acá la discusión que yo planteo tiene que ser de
el cupo femenino no es suficiente ni nos va a garantizar la equidad. No. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, por un lado, el tema de equiparar desde las cuestiones que no se perciben, como que llamamos techo de cristal, ¿no? O sea, de qué manera hay condicionantes que influyen a la hora de desarrollar nuestra profesión, desarrollar nuestro trabajo, que tienen generalmente que ver con los trabajos de cuidado, los trabajos domésticos, no necesariamente, y también cuestiones que tienen que ver con la discusión al interior de las fuerzas políticas de la participación de la mujer. No puede ser que vení vos porque me falta una mujer para completar la lista. Sí, o porque sos de confianza por alguna situación particular. O sea, puede ser de confianza por ser hija, hermana, mujer, novia, o sea, por alguna situación que excede al hecho de tu condición dentro de, digamos, esa organización. Totalmente. Entonces, eso, y por el otro lado, discutir la necesidad de incorporar esta mirada en varones y mujeres. Porque una mujer no te garantiza la perspectiva de género, ¿no? Bien, con esto muchas me van a odiar, pero bueno, lamentablemente es así. Una mujer no te garantiza incorporar una sensibilidad de género, incorporar la agenda de las mujeres, incorporar miradas que tienen que ver con lo que estamos viviendo, sino por ahí está una mujer a función de otros intereses. Entonces, son los dos debates, creo, pendientes, porque el cupo femenino no nos garantiza. Está bueno, por eso, insisto, claro, hice la aclaración. Bueno, y yo voy a completar más jugado lo que voy a decir. Acá hemos tenido, de hecho, bueno, mi afinidad al kirchnerismo es conocida. Yo he sido militante del kirchnerismo, pero más allá de eso, lo hemos dicho, digamos, Cristina no garantiza, ha sido una década ganada en otras cuestiones, en materia de género no, y acá lo decimos y lo planteamos, y se puede ser crítico, porque si no uno entra, viste, en esa cosa de no poder, no así, o sea, está bueno que sea mujer, sí, la admiro por otras cuestiones, si vos querés, sí, pero en materia de agenda de género no avanzó lo suficiente, o lo que podría haber hecho, de hecho, pensar en políticas como la asignación y darle una impronta con perspectiva de género. No la tiene la asignación universal por hijo. Y sí, la perspectiva de género en las políticas públicas es otra impronta para recontra discutir. Bueno, nada, estamos cerrando el programa, pero sin miedo hay que decirlo, digamos. Cristina, abierto, sí sirve, obvio. Abrió un camino, abrió una puerta, o sea, sí, pero representar los derechos de las mujeres es otra cuestión. De hecho, ella tiene una postura muy firme en contra del aborto, lo dice. O sea, ella te dice en materia personal, bueno, yo no juzgo en materia personal, pero sí con mi rol. O sea, hay toda una cuestión ahí que no sé si representa la agenda de las mujeres siendo mujer. Así que decirlo tranquila, digamos. No, sí, no creo para nada que se haya avanzado mucho a nivel nacional con esto. Creo que sí ella utilizó esto de victimizarse por ser mujer. Entiendo, digamos, pero creo que es mucho más profundo la discusión. Acá las mujeres, digamos, lejos de victimizarnos y decir, bueno, nos atacan por ser, ¿no? Tenemos que debatir con los compañeros y debatir con toda la sociedad, digamos, qué es lo que nosotras estamos planteando, qué es lo que estamos proponiendo y poder, digamos, avanzar, ¿no? Avanzar más. Ahora estamos próximos a la segunda marcha nacional de Ni Una Menos. Bueno, creo que eso es importante también, que la sociedad también haga propios, porque acá tampoco hay que decir, bueno, los gobernantes, ¿no? Parece como que de arriba tendría que venir una solución. Acá cada persona, cada institución, cada ciudadano y ciudadana tiene que ser parte de la equidad, tiene que ser parte de la construcción de la sociedad. Así es.